Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Josué. Yo soy Eric, son las 12 y es momento de contar historias de terror. Hola Josué. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien. ¿Qué tal tu semana? ¿Todo en orden? Excelente. Muy bien, muy bien. Pues antes de comenzar una vez más, ¿Sí? vamos a darle las gracias a toda la gente que nos sigue apoyando, que continúa siguiéndonos, que comparte, que le da like para que sigamos creciendo en nuestro canal. Sí, muchas gracias a todas aquellas personas que se han ido sumando poco a poco, que han ido invitando a personas para que nos sigan, para que conozcan nuestro trabajo, que vean y conozcan todas estas historias que son mismas de ustedes, que muchas veces nosotros también las buscamos y tratamos de ampliar un poco el contexto, ¿no? Pero que principalmente son de ustedes. Ya más de un mes compartiendo historias con todos ustedes. Por supuesto, estas historias son de ustedes. Sí, sí. Que sin las historias, sin los comentarios, sin la aportación de toda la gente, pues seguramente este programa, estos capítulos no se llevarían a cabo. Claro. Agradecerles mucho, mucho, en verdad, mucho su apoyo que nos brindan. Pues hoy vamos a hablar de un tema Sí. bien interesante, como todos, pero este particular porque se junta la fantasía Sí. con la realidad, la magia en algunos Sí, en casos, algunos ¿no? casos. Entonces vamos a hablar de las criaturas que se encuentran en el bosque. Sí. Particularmente yo voy a hablar porque la gente nos compartió estas historias y ahorita lo vamos a retomar ahí más adelante sobre Huasca de Ocampo. Sí. El municipio de Huasca de Ocampo, que es el primer municipio, que es el pueblo mágico de México Ujú. y que está muy cerquita de nosotros ¿Es correcto? y que tiene muchas historias e incluso ya mucha gente que se dedica a esto de los podcasts o son youtubers que han ido Ujú. a visitar este pueblo mágico que tiene muchas historias y yo de ahí tengo varias Ok. y las vamos a comentar. Pero sí quería hacer como el apunte de este lugar que engloba mucha fantasía, mucha Sí. magia y sobre todo igual muchas historias de duendes. Claro, para quien no conozca el municipio, es aquí en el estado de Hidalgo y allí se han llevado a cabo muchas intervenciones de personajes que han hecho investigación, Así que es. han hecho visitas no solamente de tipo paranormal, sino para conocer Turístico, ¿no? conocer el municipio. Pero a lo que nosotros nos compete precisamente es este tema, conocer la, la fantasía que lleva detrás y todas estas historias, porque para quienes lo conocen y quienes no, los invitamos también a que vayan y se den una vuelta por allá. El centro está con una atmósfera relacionada a los duendes, ¿no? Es un municipio muy bonito, muy boscoso, pero que en su cabecera encontrarán muchos recorridos en donde ustedes podrán conocer todas estas historias y toda esta magia que conlleva. Sí, para empezar, y lo que la gente cuenta ahí en ese municipio, que el centro era un panteón Sí, y que allí han tomado fotos. sí, Y bastantes. todos los comercios, o la gran mayoría de los comercios, incluso hay hoteles, siempre tienen un duende Ujú. en su entrada, Protector. su duende protector, como para que igual no les haga nada, Sí, porque se sí. cuenta que son muy Traviesos. traviesos, pero también está esta parte donde no son solo duendes traviesos, ¿no? Sí, Son también, se dedican a hacer daño claro. a la gente. Si quieres, vamos comenzando y vamos empezando con estas historias de ahí de Huasca. Fíjate que ya en algún momento tuve la oportunidad de ir a una presentación de un libro, Ujú. justamente de una muchacha que es originaria de Huasca, y él tiene ese librito que lo presentó es sobre una relatoría de las historias de la gente Ah, mira qué que interesante. ha tenido algún acontecimiento con los duendes. Em, Fíjate que en esas historias, y lo que yo estaba igual leyendo, que en el centro
mucha gente ha tomado fotos. Y normalmente es un pueblo mágico, es un pueblo donde la gente va a comer, va a beber, va a Turismo, ¿no? conocer, a bañarse, porque hay balnearios. Y lo común es que se tomen fotos en grupo. Ujú. Y más de una persona se ha percatado que en esas fotos se, se suma una persona que no conocen, pero normalmente dicen que este rostro es calavérico y lo atribuyen a que en esa zona del municipio, en la zona centro, era un panteón municipal. Órale. Ahí es donde dicen que se toman las fotos y se encuentran. Pues esta leyenda que les voy a contar es muy conocida en el pueblo y en la región. A ver. Es el caso de un señor que hay un lugar que se llama Barranca Honda, es una barranca que está muy profunda. Y dice que en ese lugar había unos niños, Ujú. pero unos niños raros, que solamente se la pasaban jugando y en ese lugar había un río. Y que él en su andar, en su día a día, diario a diario, 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 los encontraba. Hasta que le pareció un poco extraño y les preguntó que qué hacían. Nada, les contestaban, no hacía nada, solamente estaban jugando e incluso lo invitaban a jugar, a tirarse clavados, porque decía que eso hacían. Y que una vez, estando con ellos, aceptó ir a jugar con ellos. Cuenta la leyenda que se divirtió muchísimo y lo invitaron a ir a su casa. Dice que él fue, se adentró al bosque, pasaron unos cuantos minutos y encontró una casa chiquita, y que lo invitaron a beber. Ya no sé si la historia dice que ellos mismos, los que eran niños, u otras personas que parecían ser adultos. La historia es que lo invitaron a beber y que él bebió y se emborrachó. Era muy común en esa zona, o es muy común en esa zona, en la producción del pulque, que le invitaron pulque y que se puso borracho. Él despierta lo que él parecía al día siguiente, se despertó y se regresó a su casa, pero para esto él iba acompañado de animales porque él se dedicaba a cuidar animales, sus animales, a pastoreo. Y regresa a su casa, pero cuando regresa a su casa resulta que ya estaba diferente, como si hubiera pasado mucho tiempo. Al encontrarse con su esposa, pues la esposa lo ve, se sorprende y llora y le pregunta que dónde estaba. Dice, bueno, es que me invitaron a tomar unas personas y pues me quedé ahí esa noche. Y la sorpresa para él es que no había pasado una noche, había pasado más de un año el que él se Fíjate. encontraba perdido, y que para él el tiempo había sido solamente una noche, pero para todos los demás había pasado un año, porque a los días que no había llegado, comenzaron a buscarlo, hicieron búsquedas, hicieron brigadas para poderlo encontrar por donde él normalmente pastoreaba sus animales, y que había pasado un año. No se sabe si en realidad eh, fue cierto esto de que había ido a tomar o se había ido y luego había regresado, pero lo curioso es que así como se había ido con su ropa y como él estaba vestido, de esa misma forma había llegado, porque decía la esposa que no se veía que el tiempo hubiera pasado en él en cuanto a su vestimenta. No se veía Sí, distinta. así es, eso es lo que se cuenta en este municipio, que es muy rico en historias y leyendas, principalmente esta que les acabo de contar. Órale, qué interesante. Se menciona mucho, ¿no? De que cuando te invitan al bosque, regularmente no tienes muchos recuerdos y el tiempo sí ha pasado para Sí. las demás personas. Te voy a contar una historia que no se da en el estado de Hidalgo, se da en el estado de México. Ujú. Esta historia la cuentan
de la siguiente manera. Es un joven de nombre Esteban. Esteban es el menor de 2 hermanos. Como tú sabrás, cuando hay unas temporadas de ventas, principalmente de flores, que es el Día de las Madres, muchos de estos vendedores trabajan hasta muy tarde. Bueno, los papás de este muchacho se dedicaban a la venta de flores. Desde Sí. muy chico, él estaba trabajando con ellos junto con su hermano. Sus papás a ellos ya los tuvieron pues ya grandes. Pero bueno, ese era su oficio, siempre se dedicaban a sus ventas de sus flores. Mencionan que cuando eran adolescentes, como trabajaban frente a un parque, vendiendo sus flores en su local, siempre veían a un señor ya un poco grande y que se quedaba ahí sentado en las bancas del parque, mirando hacia los árboles, hacia la gente que iba caminando o que llevaba sus mascotas. No les parecía nada extraño porque era un vecino del lugar. Pero siempre tenía una particularidad, que antes de irse se levantaba, se buscaba entre sus ropas y al caminar iba dejando algo. Ellos siempre lo veían, pero nunca se habían atrevido como a preguntarle, ¿no? Porque pues el señor pues, sí lo ubicaban, pero no tenían un contacto con él. Pasaron los años y llega el momento en que estos 2 hermanos deben de hacerse cargo del negocio. Y el señor pues seguían viéndolo en el lugar. Ellos en sus ventas normales, conociendo a los vecinos para poder tener otro tipo de relación, tratando de cambiar la visión de su negocio, pues empiezan a colocar otras cosas, vender otro tipo de flores, tratan de innovar. Y en un momento con el afán pues, de tener más conocidos, que conozcan su oficio, en una ocasión se acercan con el señor y pues platicaban con él normal, pues cómo está, y una charla común y corriente. Empieza a pasar el tiempo y siempre continúan viéndolo, ¿no? Y al señor con la misma rutina. Se sentaba en su banquita, se quedaba unas 2 horas, se levantaba y dejaba algo. Al pasar del tiempo pues ya generan una confianza y en esta confianza pues uno de ellos, el más chico Esteban, se le dice al señor, oiga, pues quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué siempre que se va tira cosas, ¿no? Es para alimentar a los animales, las ardillas que hay en el parque. El señor da una carcajada y le dice, no. Dice, yo lo que dejo es esto. Saca entre sus bolsas unos dulces. Dice, esto es para los duendes, para que no se vayan conmigo. A mí me gusta estar aquí y como son traviesos no quiero que se vayan conmigo a mi casa. Siempre le dice, ¿en serio? No sabíamos que estas fantasías pasaban por acá. Dice, no es una fantasía. Esto pasa en este lugar. Pues ya, pues platicando entre hermanos, pues cotorreando entre ellos, pues se reían un poco de lo que les contaba el señor, pensando de que por su edad, pues ya no relacionaba muy bien las cosas, ¿no? Que era un poco de fantasía. Y regreso al punto de donde inicié esta historia, este relato. En una noche del 10 de mayo, perdón, pues ya era entrada a madrugada y ellos seguían vendiendo sus productos. Mirando hacia el parque, veían pues como cositas, ¿no? Como pequeñas personitas que estaban caminando, en donde esa tarde el señor había dejado
sus dulces. Ellos pensaron que probablemente eran animales. En un momento donde no tenían venta, uno de ellos va hacia el parque y efectivamente no encuentran ninguno de los dulces, pero llegaron a observar unas huellas muy pequeñas que eran muy parecidas a unos pies humanos, pero de un tamaño muy pequeño. Al otro día, pues platican con el señor y les dicen que habían visto a los duendes y les dijo, ahora ustedes que los han visto y para que no les haga nada, deben de hacer lo mismo, porque si no, no los van a dejar trabajar. No le tomaron mucha importancia y ya en la noche seguían trabajando y empezaron a perder cosas. Las tijeras con las que cortaban los tallos de las flores, algunos plásticos, algunas cuerditas con las que amarraban sus flores. Y uno de ellos le dice al otro, vete a la tienda y déjale los dulces, porque si no, no nos van a dejar pasar. No sé si sea cierto o no, pero en este momento, no sé si es por la sugestión, pero nos estamos tardando en entregar nuestro producto porque no están nuestras cosas. Rápido van a la tienda y toma un puño de dulces y los arroja. Y cuando va de regreso, el hermano que se quedó en su local observa cómo se empiezan como a aglomerar muchas cositas, muchas personitas y se dispersan rápidamente. Cuando regresa, entre lo que cruzó la calle le dice, ya pasaron por las cosas. Y misteriosamente encuentran todas aquellas cosas que habían perdido, las encuentran, sí, no en el mismo lugar, pero las volvieron. Es en ese momento en que ellos vuelven y retoman la costumbre del señor que estaba en el mar. De aventarle. Sí. Vale, bien interesantes estas historias, ves? sí, bien interesantes. Son como historias muy cortas, que también les llaman chaneques, aluches, tienen como muchos nombres. La historia que nos enviaron es de Ecuador, es muy corta en realidad, pero nos comentan que en este lugar, en un pueblo de Ecuador, hay la creencia sobre los duendes, porque también los conocen como duendes. Pero ellos dicen que en este país se llevan a los niños para desaparecerlos, porque se cuenta que los duendes son almas que el diablo se llevó en algún momento y regresaron a la tierra en una forma más pequeña, pero para que ellos ya no regresen con él y tienen que entregar almas. Es por eso que entregan a niños haciéndose pasar por ellos. En este contexto, cuenta la leyenda allá que normalmente en los sembradíos de maíz empiezan a silbar como a las 12 del día, cuando hay un niño cerca. Empiezan a silbar para poder llamar la atención de los niños, para que los niños se distraigan y vayan hacia ellos y ellos los capturen. Dicen que comienzan a silbar de una forma muy llamativa para que los niños se adentren al maíz y que se los lleven. Eso es lo que allí cuentan. Y también ahí en Huasca hay varias historias y esta la seguí muy de cerca porque es de un turista. De una turista, era una mujer que fue a este pueblo mágico e incluso hay un museo, el Museo del Duende, y que le pareció muy curioso encontrar casitas, en forma de hongo. En muchas casas se encuentran estas casitas y ofrendan muchas cosas, que incluso dicen que son milagrosos, porque si tú tienes algún tipo de adicción, por ejemplo al cigarro, a un duende en específico le dejas cigarros y él te quita tu adicción, o al alcohol, a la apuesta, en fin, y ahí van a encontrar varias cosas. Y encontró un duendecillo, una figura de un duendecillo, y se lo llevó.
Se lo llevó a su casa a la Ciudad de México. Ujú. Dice que era muy bonito para ella y lo puso en un lugar en una mesa. Pero al cabo de algunos días decía que el duendecito se encontraba en distintas partes de su casa. Ujú. Y le pareció muy curioso y hasta incluso le dijo que ya no hiciera eso. Pero conforme fueron pasando los días, se le fueron perdiendo cosas o escondiéndole cosas. Llaves, su teléfono, cosas que ella ocupaba en el momento se le iban perdiendo. Pero todo se agravó en el momento cuando ella tenía una bebé y al bebé lo encontraba en distintas partes de su casa. ¿A su hijo? A su hijo, pensando que se le caía o alguien lo movía, pero solamente vivía con su pareja. Por supuesto, ella no le contó nada a su marido de que se había llevado el duendecillo. Hasta que lo siguieron encontrando y lo más complejo que llegaron a ver ellos es que a su bebé lo encontraron debajo de la cama. O que comenzaba a llorar y como que le tapaban la boca y dejaban de escucharlo. Ellos pensaron que eran fantasmas. Hasta que una noche vieron que una figurilla o un cuerpo muy pequeño recorría su casa. Y ellos atribuyeron a que era el duendecillo, pero todavía incrédulos. Y ya con estas historias le comentó a su amiga, que era originaria de Huasca, y le dijo, oye, fíjate que me está pasando todo esto. Dice, no, es que tú en ningún momento debiste llevarte el duendecillo. Él lo que quiere es regresar a su hogar, pero lo que hace es para llamar tu atención y que lo regreses a su lugar de origen. Ujú. Dice, pero lo tienes que regresar con una ofrenda y pedirle disculpas del lugar al dueño donde lo tenían. Dice que ella pues lo tuvo que hacer el fin de semana, de esa semana que le contó a su amiga, y regresó a Huasca. Y con mucha vergüenza tuvo que pedirle una disculpa a la dueña del lugar donde había encontrado el duendecillo. Y la dueña le dijo, pues ojalá te quede de experiencia a no llevarte estas cosas. Dice, porque tú lo haces como una broma, pero tú no sabes qué encuentras en tu casa. Dice, tuviste suerte porque a tu hijo te lo pudo haber desaparecido. Porque van aumentando sus bromas, sus travesuras, hasta que ellos encuentran la forma de poder desaparecer a los niños y poderlos entregar. Muy parecido a la historia que nos contaron de Ecuador. Eso nos contaron ahí. Fíjate qué padre es este municipio, ¿eh? Está Sí, lleno de muchas historias. Tú recordarás que hace ya un tiempo, por ahí del 2004, 2005, ujú. existió una moda De de los tener duendes duendes y y elfos. elfos. Sí, claro. Acá en el municipio de donde nosotros somos, era muy común ver a muchachos de secundaria, de Prepa. prepa, y seguramente ustedes también los llegaron a ver, que tenían sus elfos y, y andaban los muchachos y bueno, los chicos y las chicas en la calle Ujú. con sus con sus con sus elfos y sus duendes. Incluso muchos de ellos se regalaban, ¿no? Entre Ujú. sí, que era un tema como de protección. Lo que te voy a contar tiene mucha relación. Es de una señora en este momento del estado de Michoacán. Ujú. Ella de joven tuvo entró en esa moda de tener su elfo. Pero ese elfo ella siempre lo quiso, no tuvo el dinero como para poderlo comprar. Ujú. Ya un poco, ya habían pasado algunos años y se lo regalan. Cuando ella tenía un poquito más de 20 años, se lo regalan un elfo que siempre quiso, ¿no? Y pues lo tenía.
lo tenía en su cuarto, en su casa, y menciona que pues seguido se estaba en distintos lugares de la casa. Pero tiene a su hija, se embaraza, tiene a su hija, pero cuando la niña crece, pasadito de sus 3 años, decía que la muñeca era un elfo, una elfa, creo, porque dice que tenía como un vestido. No le gustaba, y pues lo que ella hizo fue pues guardarlo en un closet y dejarle ahí sus cositas, porque dice que le ponía juguetitos, algunas moneditas, dulces, pues con base a la creencia de lo que decía su tarjeta de presentación del propio elfo, y lo guardaba. Entonces, siempre que la niña se iba, o con su papá o a la casa de sus abuelos, bajaba a la elfa y la colocaba en su cama, porque era la costumbre de tenerla afuera, pero como la niña ya tenía miedo, pues la guardaba. Y dice que en una noche se durmió su niña con ella, en la parte alta del closet escuchaba pisadas, movimientos, y ella decía, no, pues no creo que sea nada. Y conforme iban pasando las noches se intensificaban, ahora ya se le empezaban a perder objetos porque la niña ya estaba todo el tiempo con ella, ya casi no salía. Y en una ocasión, una tarde va la abuela de la niña y le dice, no, pues que queremos ir al parque, ¿cómo ves si nos acompaña tu hija? Pues le dijeron que sí. Entonces esta señora baja a su elfo, lo coloca en la cama y empieza a hacer todas sus cosas, tema de limpieza. Se entretiene tanto en eso que olvida el tiempo que llevaba el elfo o la elfa ahí en su cama. Llega la suegra y lleva a la niña que venía con un primo. Empiezan a jugar en la sala, empieza ella a platicar con la señora. Los niños suben y de pronto escuchan un ruido, un grito muy fuerte. Y ella en ese momento hace así como de, híjole, ya lo vieron. Se sube y ve que la niña estaba escondida con el niño y le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué gritas? Dice, es que tu muñeca me hizo una cara muy fea. Le menciona. Y el otro niño le dice, sí, es verdad. Nos hizo una cara muy fea y nos espantó. Toma a los niños, los baja, los deja con la señora, sube una vez más y ya no estaba el elfo. Lo empieza a buscar, no lo encuentra. Y en un tema de nerviosismo decide decirle a la señora que pues ya era un poco tarde y que pues que lo mejor sería ya que se fuera a descansar la niña. Y dice, sí, no, pues tienes razón, ya nos vamos a llevar al niño. Suben y ahí está otra vez el elfo en la cama. Lo vuelve a guardar y siguen los movimientos. En el closet no los dejaba dormir, se caían cosas. La niña muy espantada y decide de esa noche de esa casa. Regresan y hace una llamada por teléfono con una amiga suya y le pregunta, dice, es que me está sucediendo esto, mi hija ya está muy inquieta, se está portando mal el elfo, ¿qué hago? Y le dice, pues lo que deberías de hacer es regalárselo a alguien que de verdad lo quiera, pero debes de darlo con unos juguetes, con unas monedas, con unos dulces, y decirle que lo vas a dejar con esta persona ahora a su cargo y que no quieres que vuelva a su casa porque ella ya tiene una casa nueva. Entonces recordó que en su juventud tenía una amiga que tenía muchos. Le empieza a buscar en Facebook porque no tenían contacto y la halla. Le manda un mensaje y le dice que sí podían platicar.
y se quedan de ver en una parte en un café del centro y le comenta qué es lo que había sucedido y le dice, sí, aún yo continúo y ha crecido mi colección de elfos. Si tú decides regalarme el tuyo, yo te lo acepto. Al día siguiente, pues toma el elfo, deja a su hija con la suegra y va a llevárselo y con un morralito, con todas esas cosas que le habían mencionado su hermana, se las da y la entrega. Es en ese momento que se van y empieza ya la calma en su casa. Ya no había movimientos, no se les perdía ningún tipo de cosas. Y en ese momento dice, no, pues yo ya no vuelvo a sacar ningún tipo de regalos relacionados a eso. Sí, pues es lo que se cuenta, que si tú quieres un duende, un elfo, debe ser regalado, Ujú. porque, o si ya no lo quieres, tienes que regalarlo, porque Sí. si no te continúa siguiendo a tu hogar y te sigue haciendo este tipo de travesuras. Pues en la parte sur de México, en Yucatán, en Quintana Campeche, Roo, Campeche, Chihuahua, iba a decir, no, para nada, Chiapas, Chiapas. es lo que se cuenta de los chaneques, que estos seres viven en el bosque y que tienen como la particularidad de hacer trenzas a los caballos, ¿no? Es lo Sí. que se cuenta, incluso hasta personas les llegan a trenzar el caballo, que un día los dejan guardados en sus caballerizas y al siguiente día ya se encuentran con una trenza muy fuerte, que es lo que la gente cuenta, que solamente para poderla quitar es cortando el cabello de las colas o de la cabeza del caballo. Ujú. Es lo que la gente ahí nos cuenta de los chaneques. Y haciendo un poquito de memoria, me contaron una historia de allá, de Campeche, Ujú. muy cortita, donde hay una cueva en un pueblo donde se llega a decir que había duendes. Y esta historia es de unos niños que jugando, normalmente ellos, eran tres, comenzaron a jugar ellos cerca de la cueva, porque vivían muy cerca de allí, y dicen, eso lo cuentan sus papás, porque les contaron los niños, que encontraron ropas muy pequeñas, como de juguete, decían los niños, que tenían la costumbre de jugar muy cerca de esa cueva. Comenzaron a jugar, comenzaron a reír y que ellos se llevaron la ropa a su casa. Ellos no tenían techo de cemento, tenían techo de lámina. Dice que ya entrada la noche comenzaron a escuchar piedras, que les arrojaban piedras, piedras, piedras y piedras, total que no los dejaban dormir. Y ya tanto era la molestia que el papá de la familia se levantó para observar qué era, pues no encontraba nada. Se metía y otra vez. Así varias veces hasta que en algún momento se asomó por una ventana y vio correr a lo que ellos denominaron los chaneques. Ujú. Y le pareció muy extraño. Al siguiente día, le preguntó a los niños que dónde habían jugado el día anterior. Les dijeron que habían jugado cerca de la cueva y que habían encontrado ropa. Él hace la relación y dice, es la ropa de los chaneques. Ujú. Dice, ahora ustedes van a tener que ir a la cueva, van a regresar la ropa donde la encontraron y van a hablar y van a pedir una disculpa por haberse llevado la ropa y que no lo hicieron con la intención de molestarlos. Ujú. Pues así fueron, llevaron la ropa, les ofrecieron una disculpa y también les pusieron dulces. Y que ya se regresaron y ya pasó todo el día y en la noche pues ya no encontraron nada. Al otro día que regresaron a ver si estaban los dulces, pues ya no estaban los Ya dulces. no estaba. Y es lo que me contaron, que estos niños, pues con la inocencia se llevaron la ropa y los chaneques
querían de vuelta su ropa porque se la habían llevado los niños, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que se dice, lo que se cuenta, que son muy traviesos, que trenzan el cabello y demás, incluso en el museo, regresando a Huasca, hay trenzas de caballo y trenzas sobre todo de cabello de mujer, que se los amarraron y ya no se lo pusieron desamarrar y tuvieron que cortarlo y lo llevaron ahí al museo. Órale. Fíjate que también, lejos de ser a veces traviesos, Ujú. llegan a ser muchas veces vengativos. Sí. Lo que te voy a contar es una historia que es de un matrimonio Ujú, en donde el hombre es católico, ujú, la esposa era de otra religión, que por azares del destino compartieron sus vidas, ¿no? Este muchacho tenía eh, muchas inquietudes sobre el tema paranormal, estaba muy allegado al tema de la brujería y conocía, leía, cosa que a su esposa pues respetaba hasta ciertos límites porque no coincidía con su religión. En una ocasión dice que llegó una exposición de animales mitológicos y de duendes a su localidad. Y entre los pasillos que llevaban a esta exposición encontraron uno de duendes, ujú, muy seguramente de Huasca. ujú. Iban caminando de la mano, viendo qué es lo que estaban ofreciendo. Unos llevaban algunos dulces típicos, otros llevaban algunas alhajas, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y este muchacho, pues como ve los duendes y conocía un poquito del tema, va y se acerca a la mesa y empieza a verlos. Tenía muchas duendecitos de barro, pintados de diferentes formas, de muchos tamaños, muchas cositas importantes que llevaban allí, ¿no? Estaban vestidos Ujú, con ropa de tela, ujú, como si fueran personitas, pero ellos eran de barro y todos tenían su ropita, ¿no? Se empieza a juntar la gente, pero la esposa lo veía a la distancia porque no le no le gustaba. gustaba así. En un momento de que, pues, que veía como muy entretenido a su esposo, ella se acerca y le dice, vámonos, estos monos están muy feos. Y dice que el dueño de todos los duendes solamente la observó, no le dijo nada y se retiraron. Llegaron a su casa, hicieron sus cosas normales, pues, llevaban varias souvenirs Ujú, de aquel lugar y las dejaron. Y menciona que por la noche la señora comienza a tener muchas pesadillas, ujú, particularmente con los duendecitos que tenían en la mesa que estaban vendiendo. Y eran constantes los sueños. Así pasaron 3 noches, que incluso ella ya ni siquiera quería dormir. ujú. Antes de que concluyera la exposición, eh, van bueno, regresan a los dos al lugar y le dice el esposo al señor, dice, fíjese que yo pensé que esto era parte de la sugestión que tiene mi esposa por todo lo que vio en su mesa, pero creo que no. Dice, yo he leído y he visto y he platicado con personas y me dijeron que tenía que venir acá en donde mi esposa había faltado al respeto. Pues estaban los dos. Y le dice, tuviste suerte de que solamente se aparecieran en tus sueños, porque si ellos hubieran querido, van a tu casa y comienzan a hacerte algo directamente.
Y le dice el esposo, discúlpate con el Señor, discúlpate con los duendes para que no te molesten más. La señora, en una actitud todavía media a la defensiva, pues lo dijo. Y le dice el Señor, debes de hacerlo de una forma sincera, porque si no, no te van a perdonar. Ella, pues ya con un poco con temor, ofrece las disculpas y de su bolso de mano toma unas monedas y tenían una cestita y las deja. Dice, muy bien, has hecho muy bien en dejar esto como parte de tu disculpa. Ya no te van a molestar, pero solamente te voy a pedir que no le vuelvas a faltar al respeto a algo que no conozcas. Claro. Porque tú piensas que porque los estoy vendiendo no son reales. En ese momento deciden retirarse y ya continuaron su vida normal. Sí, que esto es lo que... Sobre todo el respeto, ¿no? Hay que tenerle a todo lo que uno igual no conoce, porque no sabemos qué pudiera pasar. El hecho de que no lo veas no significa que no exista. Claro que sí. ¿No? Pues vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que haya sido mucho de su agrado y una vez más invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Gemelos Paranormal. Ya estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en TikTok. Sí, claro que sí. Mándenos sus historias, sigan compartiendo con nosotros todos aquellos acontecimientos que han tenido. Avísenle a sus amigos que hemos estado subiendo nuestro contenido constantemente. Denle like, comenten, compartan para que el algoritmo haga llegar a otras personas, a otros contactos suyos, todas nuestras historias. Pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Josué. Nos vemos en la próxima. Bye.